Buen día, mi nombre es Jessica Rubio y yo soy profesional en negocios internacionales. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del conflicto armado y los tratados de libre comercio. Bueno, para empezar, el comercio armado en Colombia viene desde la época de la conquista en América, cuando los españoles sometieron a los indígenas que habitaban mediante el uso de la fuerza y la violencia. En esta época los indígenas, al ver todo esto, al ver cómo sus mujeres eran violadas, cómo ellos debían enfrentar grandes castigos y estar esclavizados, es en donde empiezan a buscar una forma de poder defenderse. A medida que va avanzando esta época de la colonia, los mestizos y los criollos empiezan a formar grupos independentistas. Eh, Esto lo realizan con el objetivo de lograr su independencia y por fin alcanzar esa libertad de la injusticia en la que estaban viviendo. En esta época se vinieron dando diferentes guerras, en su mayoría eran pequeñas guerras armadas, pues dado que su armamento no era nada a comparación del armamento español. Una vez se empieza a finalizar esta época de la colonia, entramos a la época de la independencia. Al tener no solo un ejército criollo, sino ya también al ir contando con líderes intelectuales, eh, esta población logra alcanzar su independencia de los españoles. Después de los conflictos, empezaron a cambiar su orden y ya no eran por la esclavitud española, sino empezó a ser por quien tenía el control, por quien iba a gobernar. eh, También se empiezan a generar los diferentes bandos. Allí es cuando empieza a surgir el poder o el bando liberal y el bando conservador. Estos dos partidos en un inicio eran liderados por Simón Bolívar y por Santander, quienes fueron pues los líderes independentistas. Este conflicto, este tipo de roce, dura aproximadamente 50 años. En Colombia los partidos políticos generaron bastante violencia, fue una época llena de sangre, de violencia, de conflictos. Esta formación es lo que empieza a generar que se formen los grupos armados que hoy en día conocemos. En esta época surgieron o se dieron tres importantes hechos. El primero de ellos ocurre en 1964 en la crisis de Marquetalia. Esta fue la cuna o lo que dio el nacimiento del grupo armado más antiguo que tiene Colombia, que son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Marquetalia era un territorio que se encontraba ubicado en la vereda de Gaitana, en el municipio de Planadas. Esto se ubicaba en el departamento del Tolima. Luego de aquella formación de este primer grupo, se empezaron a ir derivando diferentes grupos como el ELN, el EPL y así sucesivamente. El segundo de los grandes hechos que se dio fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Esto ocurrió el 9 de abril de 1948. Esto dio origen al tan conocido llamado Bogotazo. En esto murieron miles de personas en donde se empezaron a asesinar los liberales contra los conservadores, ya que ellos creían que el grupo con los conservadores habían sido los autores del asesinato de su líder. En estos días hubieron incendios, disturbios, mejor dicho, la ciudad era un caos completo, lleno de sangre, de violencia. ¿Quién era Jorge Eliezer Gaitán? Jorge Eliezer Gaitán era un símbolo que representaba un cambio. Era catalogado, llamado como el caudillo del pueblo, debido pues a su muerte y al ser el símbolo tan el símbolo pues de los liberales. Ellos al ver que su líder había sido asesinado, el pueblo se armó, empezó a buscar al asesino, lo capturaron y acabaron con la vida de este personaje. El pueblo
como para mostrar esa furia que sentían, dejó a esta persona durante 2 días frente al Palacio Presidencial. ¿Por qué lo hicieron? Lo hicieron con el objetivo de que todos pudieran observarlo, de que todos pudieran sentir que ese cambio que ellos tanto habían querido, pues se les había sido arrebatado. Se dice que desde este suceso, Bogotá sufrió un cambio total, no solo a nivel de infraestructura, sino en los ideales de su población. El último hecho bastante representativo fue el golpe de Estado que da el general Gustavo Rojas Pinilla, quien gobernó durante 4 años. Luego de este suceso es cuando se crea el llamado Frente Nacional. Esta parte se caracterizó por el estilo tan particular de gobierno que había, en donde los liberales y conservadores llegan a un acuerdo y empiezan a turnarse el poder. 4 años los liberales y 4 años los conservadores. Eh, otra parte es la formación del M-19. Esto es lo siguiente que pasa en la historia de Colombia. Esta formación se genera debido a las elecciones presidenciales de 1970, en donde los contrincantes, por llamarlo de esta forma, eran el general Gustavo Rojas Pinilla y Misael Pastrana. Una vez se anuncia eh, la victoria de Misael Pastrana, muchos lo tomaron como un fraude en las elecciones y se generaron diferentes tipos de manifestaciones, pues dado que en las encuestas sí siempre se había pronosticado como que el ganador sería Gustavo Rojas Pinilla. Al cabo de unos días, después de las manifestaciones por toda la ciudad, empezaron a aparecer diferentes avisos y carteles en donde se encontraba escrito las palabras falta de energía, inactividad, espera M-19. ¿Quién era el M-19? Este grupo armado se dio a conocer de una forma bastante particular cuando realizaron el robo de la espada del libertador Simón Bolívar en la Quinta de Bolívar en el año 1974. Desde allí este grupo se dio a conocer como una organización político-militar urbana, nacionalista, antiimperialista y antioligárquica. El objetivo de ellos era alcanzar una democracia verdaderamente participativa, sin referente marxista, que era lo contrario a los ideales de los grupos como las FARC, el ELN y el EPL. El M-19 siempre se caracterizó por sus operaciones de gran impacto, como en 1979, cuando el 1 de enero generaron el robo de aproximadamente 5.000 armas del Cantón Norte. Otro hecho de ellos fue cuando en 1980 realizaron la toma de la Embajada de la República Dominicana. También otro hecho bastante particular fue en 1985, cuando realizaron la toma del Palacio de Justicia. En este hecho tan recordado, el objetivo de ellos era realizar un juicio en contra del presidente en este momento, que era Betancourt, en donde con la intervención de la retoma por parte del ejército, todo acaba en tragedia. Empiezan a haber desaparecidos, muertes de magistrados, muertes de civiles, para al final dar una totalidad de 94 muertos. En 1989 se empiezan a realizar diálogos de paz con el M-19. En ese momento el presidente era Virgilio Barco, y después de todos estos acuerdos finalmente se firma el acuerdo entre el presidente Virgilio y Carlos Pizarro. Una vez empieza a tomar fuerza el narcotráfico, ya al existir el narcotráfico, los grupos armados y los grupos paramilitares, se empieza a incrementar la época o la violencia en Colombia, aumentan los secuestros,
muchas personas empiezan a ser desplazadas de las zonas eh, rurales de Colombia. ¿Esto qué hace? Esto genera cambios en los ideales de los grupos armados. En un inicio era buscar ser escuchados, ahorita empiezan a utilizar el narcotráfico como forma de financiamiento, empiezan a someter a su propio pueblo con el fin de que el Estado les pusiera cuidado, empiezan a atacar diferentes zonas vulnerables como los Montes de María en el departamento de Sucre y atacaban precisamente esas zonas donde el gobierno no tenía tanto contacto. Y así sucesivamente se van expandiendo por toda Colombia. Esta es como la historia de cómo surge el conflicto armado en Colombia. La segunda parte de lo que vamos a hablar el día de hoy es el libre mercado y los TLCs. El TLC se genera con la globalización y la apertura de los mercados a nivel internacional. De allí se generan diferentes tipos de acuerdos y uniones entre países con el fin de fortalecer y hacer más efectivas sus relaciones de comercio exterior con todos los países del mundo. El TLC o el Tratado de Libre Comercio es un acuerdo, bien sea regional o bilateral, a través del cual se establece una zona de libre comercio, ya sea de bienes o de servicios. En esta se eliminan todo lo que son aranceles. Esto pues se negocian con el propósito de ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que estén participando en este acuerdo. Esto básicamente se hace con el fin de ampliar el mercado, de que yo pueda llevar mis productos hacia otro país sin tener altos costos al evitar pagar los aranceles. Los TLC se crean como una forma de crecimiento de los países, buscando pues una forma de comercializar sus productos de una forma mucho más libre, sin generar grandes pagos de aranceles. La creación de los tratados de libre comercio son una puerta hacia la globalización que sea mucho más grande, con muchos más beneficios para todos los países alrededor del mundo, pues quienes decidieran participar y crear entre ellos los diferentes tipos de alianzas. Los TLC son buenos y malos, porque para un país, dependiendo de cómo lo sepa implementar, estos tratados de libre comercio, pues pueden fortalecer o pueden traer ventajas y desventajas. Estos tratados de libre comercio fueron traídos a Colombia con el ideal de los gobernantes de que según ellos traerían muchísima riqueza al país, que las exportaciones aumentarían, que los productos colombianos llegarían a los países más desarrollados, como fue la implementación del TLC con Estados Unidos. Pero pues aquel tratado no fue realmente aprovechado como debería haber sido. Eh, Se aprovechó mucho para los beneficios propios de las grandes empresas, pues dado que ellas tenían como la mayor facilidad de exportar e importar sus productos. ¿Qué hace esto? Este TLC aumenta en demasía las importaciones y poco se empezaba a exportar, era más lo que nos llegaba al país y se empezaron a consumir productos extranjeros dejando a un lado el consumo de los productos nacionales. Esto hace que incremente el déficit de la balanza comercial y se perjudique la producción nacional. Pues los tratados de libre comercio no se crearon con el objetivo de perjudicar a ningún país, pero pues sí se puede convertir en un arma de doble filo si los gobernantes de los países no saben utilizar el acuerdo, pues porque perjudican a su propio territorio, permiten el ingreso de países de productos extranjeros y no fomentan la producción o el consumo del producto nacional. Esto pues afecta en gran medida a las pequeñas empresas, a los pequeños productores en Colombia que viven de lo que producen y venden.
Para que este tipo de acuerdos realmente traiga beneficio a un país, los gobernantes deben velar y ayudar a sus pequeños empresarios con políticas que fomenten o los ayuden a exportar sus productos. eh, Tienen que crear también diferentes tipos de leyes que favorezcan la producción nacional para que pues así se incrementen las exportaciones y no sea tanto lo que se importe. Actualmente Colombia cuenta con 17 acuerdos comerciales como el CARICOM, Mercosur, la CAN, TLCs con con México, Venezuela, Cuba, Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Nicaragua, la Unión Europea e Israel. Bueno, para concluir, podemos decir que el conflicto armado surgió por 6 causales, que son, primero, la debilidad del Estado y la ausencia de las instituciones en las regiones más alejadas de Colombia. La segunda es la reforma agraria real. Con el fracaso de esta misma reforma, las grandes diferencias económicas y el apoderamiento de las tierras que había. La tercera es la polarización y la persecución a la población en razón de su orientación o del partido político que tuviera. Pues la poca generación de espacios que fomentaran la democracia, la participación de los jóvenes y del pueblo. La cuarta es la desigualdad y la exclusión social, la falta de acceso que había por la gran población al acceso de servicios básicos como la educación, la salud, las vías de transporte. La quinta es la aparición y el crecimiento impresionante del narcotráfico, introducido en todos los sectores de la sociedad. La última es la injerencia de los Estados Unidos en la política interna de Colombia y las políticas contrainsurgentes. También otra de las conclusiones es que la principal función de un TLC es la eliminación o disminución de las tasas arancelarias, con el fin de fomentar la globalización, la libre circulación de los mercados. Otra es que el TLC se crea con el objetivo de generar un suficiente acceso a todos los mercados de los diferentes países a nivel internacional. Y por último, tenemos que el TLC puede traer ventajas y desventajas para un país. Todo esto depende de cómo cada gobierno maneje o implemente cierto acuerdo en su país. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y nos veremos en una próxima ocasión.